Hola, ¿cómo va? Soy Máximo Morazzuti, tengo 14 años y soy aprendiz de la economía política. Bien, como lo prometido es deuda, voy a cumplirles explicándoles el plan de dolarización de Milei, en especial lo referido a la dolarización y quizás ciertos datos extra que él comenta y que sean de utilidad porque quizás resuena mucho en la gente, por ejemplo, qué va a pasar con la deuda del FMI, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más que nada, esta explicación va centrada, como he dicho, a la dolarización. Bien, voy a comenzar explicando cada uno de estos aspectos que tengo acá anotados. Voy a hacer mi mejor intento. Recuerden que estoy empezando, tengo 14 años. Voy a la escuela, ni siquiera ni que estuviera en la universidad estudiando algo de economía. Leo libros. De hecho, acaba de llegar hoy el libro de El fin de la inflación. No es publicidad para nada, pero obviamente me voy a estar leyendo esto para aprender mucho más. ¿Ok? Por ahora soy un simple aprendiz hasta que pueda elegir alguna carrera y empezar a entender mucho mejor conceptos más profundos de la economía, pero ahora les voy a explicar con mi mayor entendimiento y con mi mayor predisposición. Bueno, voy a empezar directamente con la propuesta de la dolarización y lo que él dice es que se va a basar en la idea de Emilio Ocampo. Emilio Ocampo es básicamente un profesor de finanzas e historia económica. Básicamente ha estado en un montón de notas del diario de La Nación, alguien que sabe muchísimo de economía y ha desarrollado en libros esta idea que él tiene y obviamente en la televisión respecto a su propuesta para la dolarización, que hasta ahora, vuelvo a repetir, en la que Milei ha dicho apunta mayor a, utilizarla en cuanto sea gobierno. Ok. Básicamente esta se trata de una combinación entre las experiencias de dolarización de Ecuador y de El Salvador, que son los dos ejemplos que podemos destacar de acá de Latinoamérica y de los ejemplos más conocidos en el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Juntar lo bueno de Ecuador, lo bueno del plan de dolarización de El Salvador, juntarlos y hacer lo mejor posible para la Argentina. Básicamente, ¿qué es la experiencia que tuvo Ecuador? Bueno, ellos dijeron, mira, de acá a 3 meses, que ese es el lapso que dieron inicialmente, de acá a 3 meses, tenés que cambiar todos los súperes obligatoriamente por dólares, ¿no? ¿Qué pasa? Hubo un problema de índole operativa, que es como se le llama, debido a que el tema de circulación de dólares y que, por ejemplo, acá en Argentina, el billete más grande que tenemos, que es de 2.000, ¿a cuánto equivale? A $3, si no me equivoco, quizás hasta menos. La verdad es que por tantos cambios en el dólar no lo tengo bien definido eso, pero no supera, digamos, los $4. Entonces hay un problema de índole operativa, porque acá muchos de los billetes que circulan son billetes grandes. Entonces hay un problema de índole operativa y lo que se hizo en Ecuador es extenderlo 2 veces, 3 meses más, o sea que terminó durando 9 meses. Y bueno, como dije, nada, un problema de índole operativa, por eso lo tuvieron que extender. Ahora, ¿qué pasa con El Salvador? Ellos dieron 24 meses, o sea, en realidad tardó 24 meses, no es que dieron 24 meses, porque en el caso de El Salvador, ellos le dejaron la libertad a la población de ir, cambiando sus colonos a dólares, mientras vaya ocurriendo, van como ahí dejando a la gente que vaya pasando, sus colonos a dólares, y esto fue pasando sin ningún tipo de presión y terminó durando 24 meses, es decir, 2 años. Bien, a ver, la propuesta de Emilio Ocampo, entonces, juntando esas dos cosas, se puede resumir en que cuando se llenen 2/3 de la base monetaria, ¿ok? Cuando se llenen 2/3 de la base monetaria, que es decir, son todos los pesos que andan dando vueltas, que actualmente la base monetaria anda entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Cuando se llenen 3/3, se acelera el proceso de conversión y ya se aplica, ya se dice, la Argentina está dolarizada, porque ese es la cantidad de dólares que se necesitan para que la economía comience a funcionar en dólares. Entonces, esa es la propuesta básicamente de Emilio Ocampo. Básicamente, hay que decir unos datos
de la pésima experiencia que hemos tenido con un banco central. El Banco Central no ha servido en casi ningún país del mundo que lo tiene. Simplemente es un instrumento, por lo menos acá en la experiencia que hemos tenido en Argentina, que los políticos utilizan para financiar sus desastres con emisión monetaria. Entonces, desde que Argentina nacionaliza el Banco Central en 1946, hasta 1991 se tuvo una inflación de 250% anual promedio. O sea, si juntamos, hay ciertos años que hubieron picos de inflación, pero en el caso de hacer un promedio entre todas las inflaciones de ese periodo, 1946 a 1991, 250% anual. Bien, la inflación actual del gobierno va en torno al 150%. En alimentos, este gobierno ha tenido un aumento de casi el 200%, y hay una inflación reprimida de entre el 50 y 100%. Ahora, ¿qué quiere decir la inflación reprimida? Bueno, básicamente, cuando los precios aumentan, el gobierno toma medidas para bajar artificialmente los precios. Esto genera desequilibrios económicos a largo plazo y acumulación de presiones inflacionarias que estallan en cualquier momento que la cosa vaya mal. Inflación que han contenido por todos los mecanismos artificiales que han hecho para contener el peso. Pero realmente eso puede estallar en cualquier momento. La dolarización se considera que es la única propuesta seria y rápida para exterminar la inflación. Ya no va más el fortalecimiento del peso. El fortalecimiento del peso va a ser algo que duraría décadas. El peso argentino, queramos o no, amemos tanto a nuestra patria o no, como dicen muchos, ya no sirve. Y no es culpa de nosotros, es culpa de los políticos que nos han manejado desde hace 100 años, básicamente, que han destruido el peso poco a poco, y así es como estamos. Queramos o no, amemos a nuestro peso o no, lo consideremos un símbolo de la patria o no, ya está destruido. Hay que soltarlo. Hay que ya dejarlo y dejar de insistir con el peso. El peso no va más. No va más. ¿Ok? ¿Qué pasa? En Argentina hay dos problemas grandes para dolarizar que vos tenés que resolver. Primero, hay un tema de déficit fiscal que sabemos que es financiado con emisión monetaria. El déficit fiscal es en torno al 12% del PBI. Antes de explicar qué es el PBI, explico qué es el déficit fiscal. Básicamente, cuando el gobierno gasta más de lo que gana. Para resumirlo de una manera muy simple. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el PBI? Básicamente, se traduce en la sigla Producto Interno Bruto. Básicamente, es una medida que se usa para calcular el valor total de los bienes y servicios producidos en un año. Este 12% del PBI significa que se gasta un 12% de lo que la economía produce en un año. Todo lo que la economía produce en un año, 12% se lo saca el déficit fiscal. Es un montón. Eso en cualquier país se considera una situación extrema, 12% del PBI. ¿Se entiende? Y por otro lado, básicamente, están las LELIQs. De esos 12% del PBI, 7% es de los intereses de las LELIQs. ¿Ok? ¿Qué son las LELIQs? Las LELIQs, o también llamadas en su forma no abreviada, letras de liquidez, son instrumentos de deuda emitidos por el Banco Central para controlar la cantidad de dinero en circulación del país. Bien, funcionan como préstamos que los bancos comerciales hacen al Banco Central. Los bancos depositan dinero en el Banco Central y a cambio reciben lo invertido más una cierta tasa de interés. Estos se obtienen a través de subastas diarias y duran 7 días, es decir, se hacen colocaciones diarias. Esto se puede ver perfectamente en la página oficial del Banco Central. Cuando el Banco Central emite LELIQs y ofrece tasas de interés atractivas, los bancos comerciales tienden a depositar más dinero en el Banco Central en lugar de prestarlo a los consumidores o empresas. Esto reduce la cantidad de dinero en circulación en la economía. Menos dinero circulante puede ayudar a disminuir la demanda y, por lo tanto, la presión inflacionaria, ya que hay menos dinero persiguiendo los mismos bienes y servicios disponibles. O sea, hace que haya menos riesgo de que la demanda aumente a la oferta. El banco también ofrece tasas altas de interés a los depositantes en plazo fijo gracias a la tasa que de por sí obtienen con las LELIQs, lo que hace que se pueda contener la demanda en dólares. Es decir, que la gente no quiera
comprar dólares y no en pesos porque le resulta atractivo ese porcentaje que se le va a ser retribuido, ¿no? Lo que hace que, bueno, sí, y disminuir la cantidad de pesos en circulación gracias a la propia inversión. Sin embargo, al fin y al cabo es deuda y tiene desventajas, como que aumentan el déficit cuasi fiscal del Banco Central. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal? La diferencia entre los ingresos y los egresos por los intereses, que desincentivan el crédito productivo y el consumo, y que generan una dependencia de los bancos al Banco Central. Esto también es real, que puede ser riesgosa en caso de una corrida cambiaria o bancaria, es decir, que los depositantes fuguen sus depósitos justamente. Seguimos. Básicamente, ¿por qué independizar el Banco Central no sirve? Que es algo de lo que poner ahí en la reta. Porque realmente la ley, la Constitución Nacional, ya promete un Banco Central independiente. Pero ¿qué pasa? En la convertibilidad pasó que los políticos volvieron fácilmente al tema de la emisión monetaria. En la convertibilidad se utilizó una política monetaria muy rigurosa. Pero después, en los próximos gobiernos, los políticos pudieron seguir volviendo a utilizar la maquinita, pudieron seguir utilizando al Banco Central como medio de salvación, medio de ángel para los desastres. Entonces, básicamente, no sirve independizar. Ahora la ley, repito, dice que hay un Banco Central independiente. Ahora, antes de seguir un poco más con la dolarización, vamos a un tema que se comenta mucho, los cortes de ministerios. Milei va a dejar 8 ministerios solamente. Básicamente, ¿cuáles son los ministerios que va a dejar Milei? Defensa, Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad, Ministro del Interior y un nuevo ministro llamado Capital Humano, en la cual se unificarían las secretarías, Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación. A ver, ¿para qué se hace este corte tan grande de ministerios? Parte del problema de este déficit fiscal también es un tema del gasto público. Yo escuché hoy una información que el Ministerio de Desarrollo Social gastó 1 billón de pesos en 8 meses. En 8 meses, 1 billón, no millón, 1 billón de pesos. Y básicamente, ¿qué pasa con la gente que queda en esos ministerios? Bueno, solo quedan los cargos profesionales, no los familiares de los familiares o los amigos de los amigos o los acomodados que entran ahí por negocio. Solo quedan los profesionales. Y esos profesionales van a tener oportunidad en el sector privado, porque ya que son tan experimentados, podrían tener fácilmente un trabajo ahí. Bueno, ¿no? Básicamente el gobierno también se tendrá que encargar en una parte de asegurar que aquellos profesionales que se van puedan tener ciertas oportunidades en el sector privado. También hay un tema de la reforma laboral y todo lo demás que no voy a entrar en detalles en este video. Entonces la pregunta es así: si en una plaza hay 100 ladrones y 50 civiles, poniendo en el caso que es un ministerio, 100 ladrones y 50 civiles, obviamente mandarías a lo que no sirve, a los ladrones, a la cárcel. Lo mismo pasa acá. Basta de ineficiencia. O sea, acá no importa la cantidad de personas. Si no son eficientes, no es beneficio para la gente. Ya está. O sea, ya está. No hay otra manera de empezar a sacar el curro que hay en términos de gasto que haciendo este tipo de medidas. No puede ser que un Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio, gaste 1 billón de pesos en 8 meses. Ese dato lo pueden chequear. Bien, volviendo a la dolarización, hay 4 bases para dolarizar. Primero hay un tema de índole moral. El Banco Central puede imprimir billetes para financiar sus desastres, porque lo que hace para financiar son desastres. A ver, ¿por qué un individuo normal no podría agarrar una impresora y empezar a imprimir billetes? A pesar de que sea legal, hay una parte de legitimidad. No es legítimo, no es moral. No es moral hacer eso. ¿Bien? El segundo tema es un tema de índole legal, ¿no? Sabemos que hay igualdad ante la ley para todos los individuos. Bien.
Pero el político puede emitir si lo desea y el individuo no. O sea, el político puede decir, uy, me mandó una cagada haciendo tal cosa, mandan a emitir billetes, pero el individuo no puede decir, uy, me mandó una cagada, que choqué el auto, no tengo plata, tendría que laburar, pero no, voy a imprimir billetes, así pago todo. Vamos, muchachos. En tercer lugar, hay un tema de índole monetaria, ¿ok? Nadie te mandaría pesos. Ahora circulan por curso forzoso, básicamente. Y todas las grandes operaciones sabemos que se realizan en dólares. Eso no te lo puede negar nadie. Ahora, como su valor real sería cero, nadie lo desea, es curso forzoso, porque la reserva de valor se hace en dólares, las transacciones grandes se hacen en dólares, la consecuencia es que los precios tenderían a infinito. Lo que pasa acá, si ven todo el tiempo en la economía se trata de controlar el peso, controlarlo, nunca fortalecerlo, porque realmente fortalecer no se puede. Ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir. Seguimos. A ver, en cuarto lugar, el Banco Central es un monopolio forzado por la violencia del Estado. Básicamente por la razón comentada anteriormente. El Banco Central puede hacer lo que quiere, puede saltarse los derechos, puede comenzar a emitir billetes para financiar desastres, puede hacer que la gente tenga que utilizar una moneda que no desea. De hecho, en Ecuador, una vez hecha la dolarización, el 90% de las personas quería quedarse con el dólar. Y solo un 10% quería volver al sucre. De lo cual ese 10%, 5% era indiferente, o sea que le daba igual. Y el otro 5% eran los que verdaderamente querían volver. Vas a saber quiénes son, ¿ok? Entonces, básicamente, es un mecanismo. El Banco Central, hay que aceptar que es un mecanismo por el cual se le roba a la gente a través de señoreaje. Es decir, la emisión para financiar déficit, para financiar desastres. Este gobierno nos ha robado 16% del PBI. Según un informe de Infobae, o sea, no estoy sacando de su cutillo y su tanto, en torno a 90.000 billones de dólares. ¿Ok? Este gobierno. Y en los últimos 20 años, 270.000 millones de dólares. Esto quiere decir que si vos le sacás a los políticos esta herramienta, le estarías devolviendo al pueblo un promedio de 25.000 millones de dólares por año. ¿Qué te parece? Ok. Básicamente, siguiendo con la dolarización, ahora ahí vamos con un tema del Banco Central, las bases para dolarizar, y ahora vamos con la dolarización, la cual tiene dos partes. Bien, hay que aclarar que la dolarización siempre se realiza al tipo de cambio de mercado de ese momento, que si no me equivoco era el contado con liqui, según entendí, o el dólar blue, pero básicamente creo que andan más o menos parecidos esos dos tipos de cambio. Y si querés hacer un cálculo rápido, sería ese. Lo primero que hay que hacer es rescatar el pasivo monetario. ¿Qué es el pasivo monetario? La cantidad de dinero que el banco le debe a los agentes económicos, como por ejemplo bancos. ¿Ok? Ese es el pasivo monetario. El pasivo monetario ronda en torno de los 35.000 a 40.000 millones de dólares. Ese es el gran problema. Esto está repartido en LELIQs y la base monetaria. ¿Ok? Básicamente, las LELIQs rondan entre 25.000 y 30.000 millones de dólares y la base monetaria entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Digamos, no se va a hacer con las reservas netas. No es que es peso dividido dólares, como dice la mayoría de los políticos. Por ejemplo, Larreta. No es peso dividido dólares. Esto no es así. A ver, ¿cómo se consigue entonces el dinero para dolarizar? En primer lugar, el Banco Central cuenta con activos en dólares en torno a 10.000 millones de dólares. Por ejemplo, oro, que ya es la mitad, o sea, son como 5.000 millones de dólares. Y el otro está repartido en otros activos que tampoco voy a entrar en detalles porque tampoco lo entendería. Pero hay activos en torno a 10.000 millones de dólares, que al dejar de existir pasarían a ser fondos del Estado. En segundo lugar, hay que rescatar las LELIQs. Bien, hay que saber que el Banco Central tiene títulos públicos. De forma simple, los títulos públicos son instrumentos de deuda emitidos por el Estado Nacional en necesidades de financiación como medio de captación de ahorros, bien, para recaudar fondos. Se negocian en el mercado de capitales, que básicamente el mercado de capitales es un mercado financiero en el que se compran y venden deudas a largo plazo o valores respaldados por acciones.
En este caso estamos hablando de deudas a largo plazo. Por este medio se compromete a devolver el capital prestado más intereses en un plazo determinado, digamos, ¿no? Pero lo importante es que a través de inversores que compran estos títulos públicos, como el Banco Central de la República Argentina en el mercado de capitales, es como el Estado puede obtener ciertos fondos. ¿Y qué tiene el Banco Central de la República Argentina? Esos títulos públicos que compró. ¿Bien? Bien, entonces, esos títulos se pueden vender y con estabilización monetaria van a ser más llamativos. El tema es que esos, por ejemplo, se venden a instituciones financieras. Entonces, vos teniendo en cuenta que Milei propone un programa con muchísimo ajuste, un programa que apunta a ser una nación próspera, cualquiera que lo vea de manera objetiva lo va a notar, y más cuando sea gobierno, todo eso hace que los títulos públicos sean cada vez más llamativos y que se puedan vender mucho más fácilmente. Si cotizaran al 50%, porque siempre no cotizan a paridad, es decir, cotizan una parte. Si cotizaran al torno del 50%, como en Sri Lanka, que Sri Lanka lo hizo, y Sri Lanka está en crisis, cabe recalcar, serían 80.000 millones de dólares, ¿ok? Que hay en títulos públicos, por lo tanto quedarían 40.000 millones de dólares. O sea, hagamos la suma. En el caso de los peores casos, ¿no? Acá tenemos 40.000 millones de dólares, que sea el pasivo monetario. Vos tenés 10.000 millones de dólares en activos, más 40.000 millones de dólares en títulos públicos, igual a 50.000 millones de dólares. Y el pasivo monetario es de 40.000. En el peor de los casos. Es decir, se pueden dar condiciones mejores en la que quizás el pasivo monetario sea de 35.000 millones de dólares, y vos ya ahí de por sí tendrías de sobra dólares. O sea, tendrías de 10.000 a 15.000 millones de dólares de sobra. Seguimos, para esos que dicen que no alcanzan la plata, eso de dólares, por favor. Bien, mientras tanto, sabemos que la economía comienza a circular en dólares, por ejemplo, los pagos de los sueldos. A vos te van a pagar en dólares. Y además, más allá de que las empresas quizás se quieran negar y sigan pagando en pesos, lo que va a pasar es que vos vas a poder ir a cualquier banco que quieras y los cambias a dólares. Así de simple. ¿Bien? No habrá problemas con ningún tipo de transacción, porque la mayoría de las transacciones que se realizan, por ejemplo, un alquiler, tiene base en dólares. Por lo tanto, si vos pasas eso, lo de pesos equivalente a lo que es en dólares, estarías pagando exactamente lo mismo. Porque lo que se hace es una conversión de dólares a pesos para que se pueda transaccionar en el mercado con los pesos, ¿no? Ahora, pasar esos pesos a dólares tendría lo mismo, ¿ok? Habría muy poco problema en el caso de las transacciones, ¿bien? Lo más interesante de la dolarización, aparte, es que es irreversible. En Ecuador se quiso hacer con otros gobiernos populistas posteriores a la dolarización y no se pudo revertir, ¿bien? Bueno, y ahora ya terminaríamos con el tema de dolarización. Ese es el tema todo de dolarización explicado simplemente. Y básicamente quiero pasar con un tema que también preocupa mucho, que es el tema del FMI, ¿ok? Dos cosas que quiero aclarar muy por encima. Al tener dolarizada la economía y recaudar en dólares, se pagaría la deuda fácil. Aquellos que dicen que sería mucho más complicado, ¿qué pasa con la deuda del FMI que son en dólares? Si recaudas en dólares, va a ser mucho más fácil. Y en segundo lugar, el ajuste del gasto público, que básicamente el FMI le exige al gobierno actual, comparado a lo que quiere hacer Milei, es un juguete. Liderar Milei, ya te das cuenta por el tema de los ministerios, por cómo él va a encarar las cosas, va a ser muchísimo más fuerte que el FMI. Entonces, todo eso ayuda, ¿bien? Así que básicamente ahí terminan mis apuntes. Yo espero que les haya gustado este video. Nada, si quieren comentarme algo, digan acá abajo. Yo voy a estar respondiendo todo. Muchísimas gracias.